¿Está viendo en pantalla la diapositiva? Sí. Listo, entonces, pues como les decía, el tema es el transporte celular, o sea, es el mecanismo por el cual ingresa una molécula, una sustancia, para que una vez ingrese, pues cumple una función específica dentro de la célula, ¿sí? Un ejemplo es el oxígeno. El oxígeno, es necesario que el oxígeno ingrese a la célula, ¿cierto? Porque con nosotros, por ejemplo, hacemos el ejercicio de la respiración, a todas estamos respirando, ¿cierto? Cuando respiramos estamos inhalando oxígeno, entonces esas moléculas de oxígeno deben ingresar a la célula para que ese oxígeno junto con los nutrientes que se obtienen de los alimentos se convierta en energía. Entonces, una vez se convierte en energía, la célula libera esa energía y por eso tenemos la capacidad de correr, saltar, caminar, pensar y aún todos los gastos metabólicos basales, o sea, los gastos que requieren los órganos para que funcione, para que el corazón pueda latir, para que el hígado pueda cumplir su función, para que el riñón, para que todos los organismos puedan funcionar, ¿sí? Y producto de ese oxígeno que ingresa a la célula, pues se convierte en dióxido de carbono, por eso estamos expulsándolo también a toda hora. Inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, eso son cuestiones de, yo creo que milisegundos, ¿no? Inhala oxígeno y eso automáticamente, ya que ingresa a la célula, lo transforma y lo convierte en dióxido de carbono. Entonces, ayúdame a leer esa diapositiva, por favor. ¿Qué es el transporte celular? Le llamamos transporte celular al movimiento constante de sustancias en ambas direcciones a través de la membrana. Lo de abajo también, profe. Sí, por favor. Es el mecanismo mediante el cual entra a la célula los materiales que se necesitan mientras salen los materiales de desechos, de desechos y la secreción celulares. Listo, muchas gracias. Entonces, como dicen, en dos direcciones. Mientras van entrando, unas van saliendo también. Entonces, ingresa a la célula nutrientes que la célula necesita, pero también salen sustancias de desecho, ¿sí? Que no requieren o que deben cumplir una función por fuera de la célula, ¿sí? Por ejemplo, la liberación de una hormona. Entonces, producto de la degradación de los alimentos, ¿sí? Estos se convierten en sustancias de desecho. Entonces, cuando nos alimentamos, ¿sí? Por ejemplo, un almuerzo, si usted come pollo, arroz, papa, jugo, todo eso, ahí están presentes los nutrientes. Esos nutrientes, producto de la degradación a través del sistema digestivo, ¿no? Ingresan a la célula, pero se convierten en sustancias de desecho, como por ejemplo la urea, que es un compuesto nitrogenado tóxico para el organismo y debe ser expulsado, ¿sí? Y los compuestos nitrogenados que están presentes también, no solamente, bueno, la urea está presente en la orina y algunos están presentes en las heces fecales, en la materia fecal. Entonces son sustancias que deben ser eliminadas. Entonces miren la importancia del transporte celular. Está por acá. Daniela, ¿me ayuda a leer esta? Daniela, ¿me hace el favor? Tipos de transportes celulares. Transporte pasivo. El transporte pasivo permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica. Hay cuatro mecanismos de transporte pasivo. Gracias, Daniela. Entonces, miren, en el video que les mostraba, ustedes veían, así como está en la imagen, esta estructura lo ven en el video, ¿cierto? Esta es la membrana celular, que es la capa que rodea la célula. Sí, eso lo vimos ya en el primer tema, que es la que separa del medio interior al medio exterior. Entonces, para que una sustancia pueda ingresar, debe atravesar la membrana celular. Yo les decía a ustedes, la membrana celular es como el celador, el vigilante de una empresa, de un banco, ¿sí? Que está pendiente de quién entra y quién sale, y está parado en la puerta y la está abriendo y la está cerrando para que alguien ingrese o salga. Igual pasa con la membrana celular. ¿Qué nutrientes ingresan a la célula? Pues ingresan oxígeno, sale dióxido de carbono, ingresan hormonas, salen hormonas, ingresa los nutrientes como por ejemplo hierro, potasio, sodio, eh,
magnesio, zinc, todos los nutrientes que necesita la célula, ¿no? Entonces, para que estas moléculas puedan ingresar, necesita hacerlo a través de dos mecanismos. Uno se llama transporte pasivo y el otro se llama transporte activo. Entonces, como ustedes ven en la imagen, algunas moléculas ingresan directamente sin ayuda de esto que se llama canal, ¿sí? El canal es como una ayuda, porque cuando la molécula es más grande, necesita de una ayuda, se le llama canal. Entonces, ¿cómo es el transporte pasivo? Ya lo vamos a ver. Bueno, hay dos clases de transporte pasivo. Dentro del pasivo está la difusión simple y la difusión facilitada, ¿listo? Ahorita vamos a ver entonces qué es cada una. Y aquí, ustedes notan algo que dice citoplasma, mira acá. Citoplasma, es decir que aquí estamos hablando de la parte interior de la célula, por dentro. Y aquí la parte de afuera de la célula. Se conoce como medio intracelular, adentro, medio extracelular, el de afuera. Jordi. Jordi, ¿me escucha? Sí, Ayúdeme con esa, Jordi, por favor. ¿ya? Ayúdame con esa diapositiva, Jordi, hazme el favor. Aquí hago. Que me ayude a leer, bueno, papá, hazme el favor. Ahí me aparece. ¿Listo, Jordi? Profe, ¿puedo leer yo? Sí, hágame el favor, Linda, porque Jordi, no sé qué pasó. Osmosis. Transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática mediado por proteínas específicas. Gracias, Linda. Entonces, otra clase de transporte pasivo es la ósmosis, ¿sí? Que es el transporte, ya no hablamos de, bueno, hablamos de moléculas, pero en este caso moléculas de agua, a través de la membrana. O sea que la célula, por eso esa sensación que nos da a nosotros cuando tenemos sed, ¿sí? Que usted dice, uy, tengo sed, voy a tomar agua. ¿Por qué tenemos esa sensación? Porque las células también requieren de que ingrese y salga agua. Entonces, cuando hay sensación de sed es porque las células se han deshidratado, es decir, que el agua ha salido. ¿Y cómo ha salido el agua? Por ósmosis. O lo mismo cuando ingerimos agua, ¿sí? Ingerimos agua, entonces el agua ingresa a la célula por ósmosis, dependiendo de la concentración, que eso es lo que vamos a ver. ¿Quién está llegando hasta ahora? Juan David. Un segundito, me llamo quién fue que llegó. Juan David, buenos días. ¿Qué pasó, Juan David? ¿Por qué no había ingresado antes, Juan David? Juan David, ¿me escucha? A ver si ve el micrófono. Dice Juan David. No, no le escuchamos, Juan David, o por lo menos yo no. Tiene el micrófono apagado. Aquí le aparece apagado, Juan David. Ahora sí, Juan David parece que está hablando, pero no le escucho. Bueno, mientras Juan David soluciona ese inconveniente, vamos a seguir. No, Juan David no lo estamos escuchando. Se ve que está hablando porque salen tres punticos,
pero no sé, o yo no lo escucho, yo no sé los compañeros lo escuchan a usted. No, mira, aquí. No, profe, no se escucha nada. Bueno, ahorita mientras estoy explicando, me escribe por el chat qué fue lo que pasó, porque no puedo ingresar antes, ¿listo? Bueno, entonces, seguimos. Esto de ósmosis, jóvenes, es la razón por la cual las mamás o las personas que cocinan, bueno, es que le agregan sal a la carne, al pollo, ¿sí? Al pescado, para evitar que digamos, se descomponga, ¿no? Se nos vaya a dañar la carne. Porque resulta que la carne, el pollo, todo lo que compremos, contiene bacterias, ¿sí? Y esas bacterias son las que encargadas de descomponer la carne. Cuando la carne se vuelve, por ejemplo, mal olor, se daña, se pudre, es porque las bacterias hicieron lo suyo, ¿sí? Desintegraron la carne, pues van a realizar un proceso ahí dentro de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hace la sal? Como las bacterias son células, ¿no? Son organismos unicelulares, al yo agregarle sal, lo que estoy es afectando la ósmosis de la bacteria. Entonces, vamos a suponer, voy a colocar que sea positiva, que esta célula, perdón, que esta membrana celular es de una bacteria. Al yo agregarle sal, lo que estoy es alterando la ósmosis. Entonces, la concentración de sal va a ser más hacia afuera, ¿sí? Que adentro. Entonces, al haber mayor concentración de sal afuera, por ósmosis, el agua lo que trata es de equilibrar esa cantidad de concentración de sal. Digamos, reducirla. Eso como cuando, digamos, usted prepara un jugo y le queda dulce. Entonces, para usted poderle rebajar esa concentración de azúcar y que le quede más simple, usted le agrega agua, ¿cierto? O lo contrario, si le queda muy simple, le agrega azúcar. Igual pasa con la ósmosis. Al agregarle sal, por ósmosis el agua empieza a salir para, digamos, nivelar esa cantidad de sal de la que hay afuera con la que hay adentro. Y al ocurrir eso, lo que pasa es que la célula, o sea, la bacteria se deshidrata, se va a arrugar. Al deshidratarse, pues va a morir. Entonces, por eso es que se sale la carne, ¿sí? Todo tiene una explicación. ¿Sí la vieron? Sí, profe. Entonces las cosas no es que, ¿por qué le agrega sal? No, porque sí, porque mi abuelita la sala y sí, así es. Sí, pero ¿qué explicación biológica tiene? Y es eso. Este muchacho por osmosis. Y eso también sucede. ¿Qué? ¿Alguien me está hablando? Hola, profe, muy buenos días. Ah, hola mamá, buenos días. Lo que pasa es que John tiene cita médica, un examen ahora a las 8:40. Profe, lo siento, es que mi perro me hizo Entonces salir. no puede asistir a la clase. Ah, bueno, sí señora, tranquila, pues. De todas maneras, pues la clase va a quedar grabada. John Jairo me escribió en el grupo en el WhatsApp un punto que no entendía del taller. Me gustaría pues que estuviera para explicárselo, pero pues razones Pero que alcanza a explicarlo. Alcanza a explicar. Ah, no, ya son más de las 8. sí, señora. Ya Pues, está. pues vamos de todas maneras, pues, digamos, él puede estar hasta donde más pueda, ¿no? Si ya tiene que cumplir con su tarea, entonces yo lo voy a excusar y, y en caso que no alcance, pues en el video va a quedar grabado, ¿listo, John Jairo? Para que vea esa parte. Bueno, profe, gracias. Listo, vamos a ver si alcanza a llegar hasta allá. Vamos a agilizar entonces. Bueno, entonces, eso ocurre, muchachos, también con una persona que ha ingerido alcohol. Se ha notado que las personas que ingieren alcohol al otro día se amanecen con mucha sed, ¿sí? Deshidratadas. ¿Por qué ocurre eso? Porque el alcohol afecta la ósmosis de las células de su cuerpo. Entonces, al ingerir alcohol, lo que hace es que la cantidad de agua que está en la célula empieza a salir. Entonces, pues la persona toda hora tiene que estar tomando agua. Bueno, don Jairo, ayúdame con esa, hágame el favor, que aquí lo tenemos ahí en clase. ¿Qué, profe, le leo eso? Sí, por favor, amor. Osmosis en la célula animal.
En un medio isotónico hay un equilibrio dinámico, es decir, el paso constante de agua. El segundo punto. En un medio hipotónico, la célula absorbe agua hinchándose y hasta el punto en que pueda estallar, dando origen a la citólisis. Ajá. Punto 3. En un medio hipertónico, la célula pierde agua, se arrugan llegando a deshidratarse y se muere. Esto se llama crenación. Gracias, don Jairo. Entonces, la ósmosis, dependiendo de la concentración, si está más hacia afuera o adentro, el medio puede ser isotónico, hipotónico, hipertónico. Iso significa igual, quiere decir que hay un equilibrio hídrico, ¿sí? Que la concentración es igual afuera de la célula que adentro, ¿sí? En un medio hipotónico, la célula absorbe agua hinchándose. Absorbe agua, ¿por qué? Porque por dentro de las células debe haber mayor concentración de sal o de cualquier otro nutriente, entonces el agua ingresa para equilibrar la carga y lo que hace es que las células explotan, citólisis, se hincha tanto que explota. O lo contrario, hipertónico es cuando la concentración de sal está más afuera que adentro de la célula, entonces sale agua de la célula para lo mismo, para equilibrar la cantidad de sal equilibrar la cantidad de concentración, y al salir agua pues se va a arrugar, se va a deshidratar. Aquí me están escribiendo, creo. Alguien que me diga qué están escribiendo en el chat, que es que yo no, por estar compartiendo me queda difícil mirar. Ah, no sé, ya lo había visto, Juan David. Listo, entonces vamos a ver este ejemplo, miren, por así me entender con esta imagen. Por ejemplo, los glóbulos rojos de nuestras células sanguíneas, ¿sí? Si hablamos de un medio hipertónico, vemos que una célula se ha arrugado, ¿sí? Se ha deshidratado. ¿Por qué se ha arrugado? Porque por fuera de la célula, medio extracelular, por fuera de la célula, hay mayor concentración, ¿sí? De la sustancia. Al haber más concentración, la cantidad de agua que está dentro de la célula va a salir. Entonces, por eso se va a arrugar. Lo que pasa con las bacterias que están presentes en la carne, por esa razón se sale la carne, el pollo, el pescado, ¿sí? Entonces, al salirse el agua, pues se van a deshidratar y se van a morir. Hiper significa alto, ¿sí? Por ejemplo, hipertiroidismo, la tiroides alta, ¿sí? Como cuando yo les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a tomarse un caldo, si usted lo nota simple, le va a echar para que quede sal, para que quede más concentrado. O si está muy salado, se le agrega agua para reducir la cantidad de sal. Igual, eso es lo mismo dentro de la célula, ¿sí? Medio isotónico. El medio isotónico quiere decir que hay un equilibrio tanto de concentración afuera como de adentro. Entonces, al haber una concentración igual, va a haber un equilibrio, ¿sí? Iso quiere decir igual. Hipotónico, hipo quiere decir bajo. Por ejemplo, hipotiroidismo, tiroides baja. Entonces, el hipotiroidismo quiere decir que hay mayor concentración adentro de la célula que afuera, por lo tanto el agua va a ingresar y al ingresar, pues la célula se va a hinchar, como la están viendo ustedes ahí, ¿sí? Y puede ocurrir una citólisis, se explota. Muchachos, hasta ahora me he hecho entender, porque ese temita es muy importante y un poco complejo. Si no me he hecho entender, me dicen y yo les explico. Profe, ¿puede volver a explicar el tema que está explicando ahora, por favor? Esta, la de la célula, la de los glóbulos rojos. Sí, por favor. Entonces hagamos algo. Voy a tomar esta imagen y la voy a colocar en el tablero. Voy a agarrar piñada. No, se me entiende. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles aquí en su pantalla. Dice se están observando ahí PowerPoint. PowerPoint no, perdón, el Paint. Sí, profe. Entonces, bien. Se la como apuntica el lápiz. Ya. Bueno, entonces estamos hablando de los mecanismos por lo cual, voy a pintárselos acá,
una célula, ¿sí? Una célula ingresa o sale sustancia. ¿Listo? Bueno, es el transporte celular, el mecanismo por el cual una sustancia, una molécula, ingresa en una célula o sale de una célula. Entonces, ¿cuáles mecanismos existen? Está el pasivo, y el activo. Dentro del transporte pasivo está la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Voy a colocar nomás la sigla. Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. ¿Listo? ¿Qué es el transporte pasivo, entonces? El transporte pasivo es el ingreso de sustancias de donde hay mayor concentración, voy a hacerle como el símbolo de concentración que utilizamos en química, que es unos corcheticos así, ¿listo? Esto quiere decir concentración. Mayor concentración a menor concentración. Menor concentración. El transporte activo es lo contrario, de menor concentración a mayor concentración. Es lo contrario al pasivo. El pasivo es de mayor a menor, el activo es de menor a mayor. A mayor concentración. Listo, entonces. Voy a explicarle acá entonces. Voy a borrar otra vez esa célula. Vamos a hacerla más bonita entonces. Listo, entonces tenemos, esa es una célula, ¿sí? En que esta parte de aquí, en la azul, la línea azul sería la membrana celular, ¿no? Esta parte de acá, o sea, esto de aquí adentro, todo esto es el citoplasma, que es el espacio donde se encuentran los organelos. Y esta parte de aquí adentro es el núcleo. ¿Listo? ¿Se acuerdan? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Listo, entonces. Resulta que nosotros en este momento estamos inhalando oxígeno. Las moléculas de oxígeno están ingresando a nuestro cuerpo, ¿cierto? Este oxígeno, vamos a colocarle O2, quiere decir oxígeno, necesita ingresar a la célula. Porque resulta que la célula, para producir energía, porque esa es la función de la célula, producir energía. La energía que nosotros necesitamos para que nuestro órgano funcione, para que Sara pueda correr, hablar, saltar, comer, todas esas funciones es gracias a que su cuerpo tiene energía. Pero de dónde está la energía en la célula? Pues de dos partes. Una, de los nutrientes extraídos de los alimentos. Por eso la importancia de comer, por eso a mí me da hambre. ¿Sí? El hambre que a mí me da es porque las células están diciendo, hey, necesito recargar baterías, entonces necesita comer. Pero por otro lado también necesita de oxígeno. O sea, una célula si no tiene oxígeno no puede producir energía. Por eso una persona muchas veces cuando no ha consumido buenos alimentos, o sea, cuando no se ha alimentado bien, y si de paso está en un lugar alto, o sea, alto me refiero a donde casi no hay oxígeno, por ejemplo en Bogotá, donde la altura es de 2.600 metros, el oxígeno es más escaso por la presión atmosférica, ¿cierto? Se tiende a desmayar, ¿sí? Porque si no le ingresa oxígeno, es como si hubiera un apagón en la casa.
como si hubiera, como cuando la energía la quitan un segundo y regresan, entonces la persona se desmaya, es por eso, porque no ingresa oxígeno. Entonces este oxígeno, para el ingresar, lo realiza a través de un transporte que se llama pasivo. Entonces vamos a pintar las moléculas de oxígeno de un color, vamos a hacerlo por ejemplo de morado. Entonces, vamos a hacer aquí estas moléculas de oxígeno. Vamos a hacer 6 moléculas. Y aquí vamos a hacer dentro 2. Pero recuerden, el medio extracelular es el de afuera de la célula. El medio intracelular es el de adentro. ¿Listo? Entonces, si miramos, ¿qué me dice dónde hay más moléculas de oxígeno? ¿Por fuera o por dentro? ¿Medio extra o medio intra? Por fuera. Por fuera hay más moléculas de oxígeno. Entonces, por transporte pasivo dijimos que siempre va de mayor concentración a menor concentración. Entonces, Sara, ¿ingresarían o saldrían moléculas de oxígeno? Según esto que dice acá. ¿Cómo, profe? Sí, el transporte pasivo es el transporte de moléculas de mayor concentración a menor concentración, ¿cierto? Entonces, según esto, ¿entrarían moléculas o saldrían? Entrarían. Muy bien, entrarían, porque de donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí ven? Entonces entrarían. Y si hacemos esto, perdón. Y si hacemos esto, entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Entrarían o saldrían? Saldrían. Eso, entonces ahí saldría. Eso es transporte pasivo, transporte de moléculas de un lugar donde hay mayor concentración a menor concentración. Y la célula no gasta energía, como se ocurre en el activo, ¿listo? No hay gasto de energía. Entonces, dentro del transporte pasivo hablamos de difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Esto que estamos hablando es difusión simple. ¿Por qué difusión simple? Porque las moléculas ingresan sin ningún tipo de ayuda, ¿sí? Pero cuando la célula requiere de la ayuda de un canal, que es lo que veíamos en el video, ustedes ven así como un canalcito así que lo ayudaba a ingresar, entonces ya hablamos de difusión facilitada. Es un canal que necesita para empujar la molécula para que ingrese o para que salga. ¿Listo? Pero también es lo mismo, de donde hay más hacia donde hay menos, solo que usa un canal, ahí se llama difusión facilitada. ¿Estamos? Simple, sin la ayuda del canal. Facilitada con la ayuda del canal. ¿Por qué necesita la ayuda del canal? Porque la molécula es más grande. ¿Ya? ¿Listo? Listo, ¿Hasta ahí me he hecho entender? Si no, tranquilo, me preguntan y yo vuelvo y explico. Sí, señor. Bueno, entonces ahora sí, los demás me imagino que si cada, como dice, si el que calla otorga, si no dice nada es porque creo que también hasta ahora no han entendido, ¿no? Tenemos otro tipo de transporte pasivo que es la ósmosis, es lo mismo, de mayor concentración a menor, lo mismo, solo que en ósmosis hablamos ya no moléculas de oxígeno, ni de óxido de carbono, ni de sodio, no, hablamos ya de agua, moléculas de agua, ¿sí? H2O. Pues aquí hablamos de que las moléculas de agua ingresan y salen. Espérenme, voy a borrar el tablero. Para que ya la embarre. No, si borramos todo, porque podemos ahorrar con eso. Bien, pues vamos a dibujar la célula. Listo, entonces en la ósmosis hablamos de moléculas de agua, ¿sí? H2O. Entonces, lo mismo, de donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Concentración. Vamos a hacer las moléculas de agua con este color aquí azul. Entonces,
Vamos a pintar aquí 5 moléculas de agua, ¿sí? Y aquí vamos a pintar 2 moléculas de agua. Por transporte pasivo, vamos a Daniela. Daniela, por transporte pasivo, ¿esas moléculas de agua entrarían o saldrían de la célula, Paola? Tranquila, no importa lo que usted piense. Me interesa saber es si me he hecho entender. ¿Estas moléculas entrarían así o saldrían? Entrarían. Muy bien, entrarían, ¿cierto? Entonces, al entrar agua, ocurre lo que está acá. ¿Sí? La célula se va a hinchar. ¿Y por qué ingresa agua? Porque resulta que aquí hay moléculas, supongamos que haya moléculas de sal, vamos a pintarlas de otro color, pintarlas de amarillo. ¿Sí? Al haber gran cantidad de moléculas de sal aquí adentro, en comparación con el medio de afuera, supongamos que acá hayan 2 y acá hayan ese resto, entonces estas moléculas de sal deben ser reducidas así como cuando nos queda salada la sopa, ¿sí o no? Yo la pruebo y me quedo, está salada, ¿usted qué hace? Pues usted le agrega agua, ¿cierto? Para que haya un equilibrio y no le quede ni muy simple ni muy salado. O lo mismo con el jugo cuando queda dulce. Entonces, claro, a la vez moléculas, por ejemplo, de sal, entonces esta agua empieza a ingresar para equilibrar eso. Y al ingresar lo que hace es hinchar la célula. Y lo que hace es explotarla, ¿sí? O por el contrario, si hay demasiado afuera, vamos a borrar acá. Si hay más aquí afuera de esas moléculas, ¿cierto? Queda adentro. Entonces necesitamos reducir esta cantidad de sal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir o va a entrar agua? Va a entrar agua. Iremos dónde es más, afuera o adentro. Necesitamos reducir esta cantidad de, digámosle, de sal. Reducirla. Entonces, eso, saldría agua. Saldría agua para que esta cantidad se reduzca, así como cuando nos queda, le pongo el ejemplo de dulce o salado algo. O sí, simple o bueno. Entonces saldría agua. Y al salir agua va a ocurrir esto. Se van a deshidratar, porque el agua está saliendo, entonces empieza la célula a hacer esto, empieza a arrugarse, hasta que muere por deshidratación, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando nos da diarrea. Cuando una persona tiene diarrea, ¿qué es lo que está haciendo? Está desperdiciando agua en cantidades, va al baño y hace el cuerpo, y lo que hace toda ahora es que su materia, sus heces fecales, pues son líquidas. Entonces la célula que está haciendo se está deshidratando, por eso le recomiendan que le apliquen suero para empezar a equilibrar esto, porque donde se deshidraten puede llegar a un punto en que las células se mueran y pues el paciente va a morir. ¿Listo? Entonces empieza a salir agua y se va a deshidratar. ¿Esto cómo se llama? Ósmosis. Entonces recuerde, siempre donde hay más, hacia donde hay menos. Entonces, hablamos de un medio hipertónico si la célula se ha deshidratado. ¿Por qué hipertónico? Porque pues el medio de afuera, la concentración es alta, por eso empieza a salir agua. Hablamos de un medio iso cuando la célula está ingresando y saliendo agua y hay un equilibrio, ¿sí? Y hablamos de medio hipotónico es cuando hay demasiada concentración adentro y por eso el agua tiene que ingresar y la célula se va a hinchar. Ahora sí me he hecho entender, Sara, que me ha preguntado los demás. ¿Sí? ¿Hay preguntas, dudas hasta ahí?
Pregunta, muchachos. Una, profe. No, Linda, no, listo. Los demás, bien, ¿no? Bueno. Sí, profe. Entonces, ya vimos que es el transporte pasivo. Ahora vamos a ver el transporte activo. El sombrero. ¿Qué color le ponemos al sombrero? ¿De qué color? Negrito. Y si le ponemos de color azul, de color azul oscuro, y así se llama perfecto. Se llama perfecto. Profe está hablando con el micrófono apagado. Listo, no, sí, lo que pasa es que está dando una razón aquí. Entonces, por eso lo apagué. Bueno, entonces, mire. Transporte activo. Entonces, donde hay menor concentración a mayor concentración, ¿cierto? Podemos colocar una molécula X. Puede ser sodio, cloro, potasio, bueno, cualquiera. Vamos a hacerlo con color negro, puede ser. Listo, entonces pregunto. Pregunta. Vamos a preguntarle a Juan David. Ah, pero Juan David está mudo. Jordi. Jordi, el transporte activo es el paso de moléculas de donde hay menor concentración a mayor. Ojo, de menor a mayor. Entonces, por transporte activo, estas moléculas de color negro ¿saldrían o entrarían? ¿Qué dice Jordi? Jordi. ¿Me escucha, Jordi? Jordi. ¿Entrarían, profe? Para mi cara, y con la piel. ¿Quién dijo, Sara? ¿Entraría? Sí, profe. ¿Dónde hay más? ¿Afuera, medio extracelular o adentro? Afuera. Afuera. Y activo es donde hay menos hacia donde hay más. Ah, Entonces, o sea, si que hay- eso, saldrían, ¿cierto? De donde hay menos, es lo contrario del pasivo, a donde hay más, de donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Y este mecanismo sí gasta energía, ahí sí requiere energía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pasivo y el activo? Pues que el pasivo es de donde hay más hacia donde hay menos y no hay gasto de energía. El activo es lo contrario, de donde hay menos hacia donde hay más y sí hay gasto de energía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya vamos a continuar con la diapositiva. Bueno, ya con la diapositiva vamos a agilizar más porque pues ya le expliqué. Ahí ya le expliqué todo lo de la diapositiva prácticamente. Aquí vemos, por ejemplo, una célula vegetal, lo mismo, ¿sí? Si sale agua, pues se va a deshidratar. Si entra agua, pues se va a hinchar. Y si está saliendo y entrando agua a la vez, hay un equilibrio. ¿Listo? Hola, la mano de la mano con los pies. Mira, aquí vemos, por ejemplo, un tipo de difusión simple. Esta es la capa de la membrana y lo mismo. Más moléculas afuera
que adentro, ¿sí? Bueno, en este caso, si hay más afuera que adentro, pues empiecen a ingresar hasta que llega a un punto de un equilibrio. La difusión facilitada, pues lo mismo que o sea, es un transporte pasivo, pero entonces la diferencia es que utiliza un mecanismo como un canal. No, estos muchachos están entrando muy tarde. Andrés López, espera que llegue. Cuando llega Andrés López me avisan, ¿vale? Que apenas está ingresando. Ahora sí. Andrés, ¿me escucha? Sí, ¿Nuevo Andrés? Listo, mamá. señor. ¿Usted es nuevo? Listo. No, señor. Ah, sí, señor. Ah, bueno. Por esta vez la paso. Andrés, las No, clases... yo ya he entrado a estas clases, Ah, sí, es que usted es Germán Andrés. Y me aparece solo como señora. Andrés, entonces por eso me olvida que... Germán, recuerda que las clases anteriormente eran los miércoles, pero a partir de No hoy sé quién van no a... me está fallando el internet. Ah, bueno, entonces la próxima si tiene manera de avisarme, me avisa por el WhatsApp, No, señor. ¿listo? Porque es que nosotros damos un tiempo límite para dejarlos ingresar. A veces los debo ingresar es para que me expliquen qué fue lo que pasó. Entonces ya sabes, para la próxima me Bueno, escribe. Profe, tengo problemas de conectividad. Y yo sé que cuando ya se conecte es porque ha tenido problemas y lo dejo ingresar. De resto, pues, no lo puedo dejar ingresar, ¿listo? Mire, mamá, listo, listo. Entonces, espere, le quito acá la falla. Aquí más. Bueno, la difusión facilitada, pues, es un tipo de transporte pasivo y lo mismo, de donde hay más hasta donde hay menos, solo que utiliza este canal, es un canal que se llama proteína transportadora, que es el que le ayuda a ingresar o a salir a la molécula, ¿listo? Mamá, está malo para este gallo. Esto es lo que yo le decía de la ósmosis. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso con una membrana semipermeable, ¿sí? Entonces, al aquí haber moléculas de esta fucsia más que acá, entonces empiezan a pasarse para allá por ósmosis, lo mismo acá. Esta molécula de agua, las solitas son moléculas de agua. Y aquí tenemos unas moléculas X, no sabemos qué es, de color naranja. Entonces, por ósmosis, como hay más acá, lo que empieza a suceder es que esta agua empieza a pasarse para acá. O si esta molécula naranja estuviera en este lado, pero contrario, empezarían a entrar para este lado. ¿Listo? Por ósmosis. Con el transporte pasivo ya lo vimos. De donde hay menos hacia donde hay más, hay gasto de energía. Un ejemplo es el ingreso de las moléculas de sodio y potasio. Hay gasto de energía. También requiere de una proteína transportadora para que ingrese. Ahora, cuando hablamos de moléculas demasiado grandes, entonces ya hablamos de endocitosis y exocitosis. Entonces, dentro de la endocitosis, utilizamos una vesícula, o sea, la célula hace una invaginación, el citoplasma empieza a deformarse, atrapa la molécula que quiere ingresar y la ingresa. ¿Listo? Cuando es demasiado grande. Por ejemplo, cuando un glóbulo blanco, que es nuestras células sanguíneas que nos defienden de los organismos invasores patógenos, ¿cierto? Ingresa una bacteria, ella la fagocita. ¿Qué es fagocitarla? Ellas la absorben, la atrapan, la arropan y la matan. Entonces, si nuestro cuerpo ingresa, por ejemplo, una bacteria, ¿qué hace el glóbulo blanco de nuestro cuerpo? Todos se van a atacarla. Y cuando llegan donde la bacteria, la rodean y le hacen esto. Por endocitosis la envuelven, la atrapan, la ingresan y por dentro la destruyen. Entonces, ese tipo de ingestión,
cuando son vesículas grandes y sólidas, se le llama fagocitosis. ¿No? Cuando son líquidas, se les llama pinocitosis. Es la misma aplicación de la fagocitosis, solo que la fagocitosis son cuando son moléculas sólidas y la pinocitosis cuando son moléculas líquidas. Y la exocitosis ya la expulsión, por ejemplo, una sustancia de desecho. Entonces, lo que hace la vesícula es llegar hasta la membrana celular y ahí la arroja y la suelta. Bueno, vamos a ver una actividad para pasar a la guía y listo, hasta ahí va la clase. ¿Listo? Espérenme, mientras la busco. Listo, profe. Profe, una preguntita. El quiz Cuéntame, Sara. que hay que hacer. Espera. Que hay que hacer después de entregar el taller es sobre el tema, ¿cierto? ¿Después de qué, Sara? El quiz que hay que presentar después de que hay que entregar la tarea es del tema, ¿cierto? Sí, claro, ajá, el tema. Entonces te van a encontrar en la plataforma el quiz de transporte celular. Vale, muchísimas gracias. Ok, Sara. Ya le voy a compartir acá la pantalla. Bueno, ustedes están viendo ya la página web que les estoy compartiendo. Sí, profe. Ahí está cargando. Entonces, eso es un simulador para que ustedes, digamos, vean cómo es el transporte. O sea, para que le quede más claro el tema y cómo es el mecanismo de transporte por medio de una animación. Listo, ¿ya les aparece? Sí. Listo. Entonces, esta amarilla que ustedes ven aquí es la membrana celular. Vamos a arrojarle entonces estas moléculas de color verde, que no sabemos qué moléculas son, porque pues aquí la animación no nos la dice. Y aquí otras de color azul. Bueno, entonces para que ellas puedan pasar, vamos a colocarle los poros, los canales. Vamos a colocarle uno aquí, otro acá, otro aquí y otro acá. Entonces, por transporte pasivo, estas moléculas de color verde, donde haya más, van a pasar hacia donde hay menos, ¿sí? Lo mismo las azules, van a pasar de donde haya más hacia donde hay menos, por transporte pasivo sin gasto de energía. En cambio, por transporte activo, lo contrario, de donde hay menos, va a pasar a donde haya más, ¿no? Sea el azul o la de color verde. Si ustedes se dan cuenta, miren en ese momento cómo están pasando, ¿eh? Miren, se fue esta verde por aquí y pasó un azul para acá. Que Sara, no, a mí me gusta que sea más rápido, vamos a ponerle velocidad. No, que más rápido es linda, vamos a ponerle velocidad. Y eso, muchachos, es lo que en este momento está ocurriendo en nuestro organismo, ¿sí? Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando y en ese momento internamente está ocurriendo esto. Nuestras células están ingresando y saliendo sustancias por transporte pasivo, por transporte activo. ¿Listo? Profe, cuando está enfermo. Cuando está enfermo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Depende de lo que está enfermo. Si hablamos, por ejemplo, de una diarrea, como yo les decía, entonces ahí sí está afectando esta parte. Es decir, que la célula está perdiendo agua por ósmosis, está deshidratándose. ¿Listo? Se está deshidratando. O por el contrario, hay personas que sufren de estreñimiento, ¿sí? Pues son duras para hacer de cuerpo, duran muchos días.
Es por eso también, es por falta, por eso les recomiendo a una persona que cuando sufre estreñimiento consuma agua o frutas que contengan alto contenido de agua, porque el agua lo que ayuda es eso, ayuda al proceso de la osmosis para que pueda ingresar agua a la célula, porque resulta que en la digestión de nuestro cuerpo, la materia fecal se forma es porque el intestino grueso absorbe agua, ¿sí? O sea, lo que busca el cuerpo es en lo posible perder agua para no deshidratarse. A menos que usted consuma demasiada agua, entonces la persona empieza a orinar. Por eso cuando usted toma, el día que usted toma harta agua, se empieza a orinar más. Claro, porque está alterando la ósmosis, ¿sí? Entonces lo que busca es que el cuerpo pierda agua. Entonces en el popó, lo que hace el intestino grueso, que es donde se forma la materia fecal, empieza a absorber agua. Pero si hay un problema y producto de una bacteria, por ejemplo, alteró eso, entonces lo que hace el intestino es que no absorbe el agua, sino que empieza a expulsarlo. Y por eso las heces fecales son líquidas. ¿Me hago entender? Pues eso es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Muchachos, preguntas hasta ahí y no pasamos a la guía. No, profe. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la guía. Espera que me falta una cosita. Un segundito, le voy a compartir otro link. Bueno, vamos a hacer la siguiente actividad. Dice si la están observando. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces, según lo que dice acá en la columna de la izquierda, según la definición, me le van a relacionar con la columna de la derecha. ¿Listo? Por ejemplo, dice, a estructura que ayuda a controlar el paso de materiales entre la célula y su ambiente, cualquier que sea. Estructura que ayuda a pasar o al paso o a controlar el paso de materiales entre la célula y su ambiente. Será la primera imagen, la segunda. La segunda, profe. Vamos a hacer la segunda. ¿Esta con esta? Sí. No. No es. Ah, no es la primera. La primera. Tampoco. Vamos a volver a intentar, porque solamente nos dan 2 oportunidades. Listo, entonces ya sabemos que esta... ya no la cambiaron, miren. Ya no es la misma opción, miren. Esta, ya queda de segunda. Estructura que ayuda a controlar el paso de materiales entre las células y su ambiente. Ya sabemos que no son esas que dijo Sara, entonces ¿con cuál será? Estructura se refiere a través de qué ingresa ese material. No el mecanismo, sino a través. Profe, ¿la membrana celular? La membrana celular. No sé. La idea es que ustedes participen sin llevar la respuesta. Yo hago lo que ustedes me digan, tal cosa, tal otra. No. Entonces, ¿qué será que lo que le ayuda a entrar? ¿Qué será? ¿Osmosis? Vamos a decir, es el mecanismo. Ahí están preguntando la estructura. Esto, profe, que no alcanza a ver qué dice ahí. ¿Dónde? Transporte pasivo. Vamos a hacerle con transporte pasivo. Entonces va a tocar escoger otra opción y descartar esa. Mira cuál sabemos nosotros. Eso es como el IFE muchas veces. Usted le una pregunta
y usted no sabe cuál es la respuesta, pero usted sí cree que puede descartar. Ah, yo descarto esta porque sé que no, y empieza a descartar, y muchas veces uno saca las respuestas así. Entonces, miremos. Movimiento de materiales a través de membrana usando energía. Dice, usando energía. ¿Cuál es el mecanismo que usa energía? Difusión. No, porque la difusión hace parte del pasivo. El pasivo no gasta energía. Ah, ¿Cuál es el que gasta energía? Yo les dije. ¿Transporte qué? Hay dos, pasivo o activo. transporte pasivo. Yo les digo, en el pasivo no hay Transporte activo. activo. Este dice transporte activo. Vamos a hacer referencia a eso, que esto a veces me engañan a uno más feo. Listo, bien, ¿sí ven? El transporte de sustancias a través de la membrana vascular ocurre con ayuda de moléculas transportadoras. Moléculas transportadoras. Hay tres clases de transporte pasivo: la difusión simple, que no utiliza moléculas transportadoras, la facilitada y la ósmosis. Eso. ¿Con cuál lo relacionamos entonces? Dice que necesita de ayuda de moléculas transportadoras. ¿La hacemos con esta? Con la facilitada. Aquí se ven como unas... Difusión facilitada. Sí. Movimiento de sustancias a través de la membrana celular que no requieren energía celular. Ojo, no requieren. Que si el activo requieren, ¿quién no requiere? El pasivo. El pasivo. Entonces, aquí dice pasivo. Vamos a hacerle con pasivo. Listo. Ya casi. Estructura que ayuda a controlar el paso material entre las células y su ambiente. Vamos a la de última. El agua puede pasar por la membrana celular desde la zona de baja concentración a la zona de alta concentración. Oiga, estamos hablando de moléculas de agua. ¿Cómo se llama ese paso de moléculas de agua? La difusión. Nos quedan estas, miren. ¿Cuál es la otra? Osmosis. Eso, ósmosis. Listo. Nos quedan entonces estas dos. Sería la primera. Dice, ¿esta con cuál? Movimiento de átomos, moléculas o iones de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Difusión. Esta difusión. Muy bien. Y esta la vamos a dejar a Jordi. 5, Jordi se adivina. ¿Esta con cuál, Jordi? Cinco, Jordi ahí. ¿Esa con cuál, Jordi? ¿Quién me dice esa con cuál? Membrana celular. Pues dirá, pues la única que queda sin marcar. Listo, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a explicar entonces la guía. La guía. Ya la voy a proyectar. ¿Ya la están observando? Sí, profe. Listo, entonces tenemos la pregunta problematizadora. Ustedes saben que toda la guía pues consta del título, ¿sí? Y una pregunta problematizadora. Sara, ayúdame a leerla con enfolla, que usted está ahí atenta. ¿Cómo, profe? Ayúdame a leer la pregunta problematizadora, por favor. La primera. Ajá. Cuando compramos cierta cantidad de carne de res, notamos que antes de ser introducida en la nevera le aplican una cantidad de sal para que éste no se descomponga. Explica, basada en el tema del transporte celular, cómo actúa la sal en la carne para tener su descomposición. Listo. ¿Y segunda? ¿Cómo, profe? Y segunda pregunta. La actividad que se
encuentra al final del documento. Listo, muy bien. Entonces, la primera pregunta pues la vamos a resolver de acuerdo al mecanismo de transporte, ¿no? Yo les hablaba, incluso yo aunque le toqué el tema de la carne, les expliqué, por ahí es el asunto, por el lado de la ósmosis, para que ustedes la respondan, ¿listo? La segunda dice resolver la actividad que se encuentra al final del documento. Le vamos al final del documento. Bueno, entonces la parte teórica que ya les expliqué, ¿no? Y tenemos entonces la actividad que dice, escriba en el cuadro el número del proceso de transporte celular según corresponda. Entonces usted aquí me van a colocar los números que ustedes consideren de acuerdo a su definición. Por ejemplo, difusión simple, ¿qué será? Proceso de incorporación, o proceso de incorporación de de nutrientes, o movimiento de agua a través de la membrana, y me colocan el numerito acá. ¿Listo? 1 o 2, dependiendo de, según corresponda. La segunda, completa el siguiente cuadro. Dice, transporte pasivo, ¿tiene gasto de energía? Me colocan sí, no. ¿Qué características tiene el transporte pasivo? Transporta sustancias pequeñas. De una zona D, te van a colocar de alta concentración a menor concentración, o lo contrario, de menor a mayor concentración. Y así con las demás. ¿Me hice entender? Sí, profe. Y eso es todo. Esas dos preguntas que están en la actividad. No te profe. Problematizadora. No se le olvide esto, que es que a veces se les olvidan a algunos responder, no sé por qué. Es esto más lo que estaba. Esto más la pregunta, más la actividad. Y ya saben, pues a mano le hacen portadito bien bonito. Lo suben a la plataforma y les ponen el quiz. Y si tienen alguna dificultad, pues me escriben al WhatsApp. Ok, entonces hay compañeros nuevos. Daniela López es nueva, ¿no? Sí, señor. Daniela, aquí en el chat de dudas que mi número telefónico. El número telefónico. Pero lo miro porque es que esa sin cara tengo nueva y no me aprendí el número. Entonces, 316 379 2891. 316 379 2891. ¿Listo? Entonces, ya los demás, por ejemplo, Sara, yo tengo mi número, ¿no? Ya Sara tiene mi número, Jordi también, Juan David también lo tiene, ¿no? Oye, profe, ¿usted me escucha? Sí, ahora sí le escucho, Juan David. Ah, me tocó quitarme los audífonos. Ah, listo, mejor. Así le escuchamos bien. Juan David, usted tiene mi número, ¿cierto? No, profe. Señor. No. Señor. Andrés sí, Juan David no. No, señor. Entonces ahí se lo dejé en el chat, Juan David, para que me escriba. Pero usted es nuevo, ¿sí? ¿O no? Que yo lo confundo con... Pues... O si ya venía con nosotros. No, no creo. No. Ya estaba aquí. Ah, sí, Juan David ya estaba aquí en el listado. Juan David, ¿usted ha venido entregando los trabajos hasta ahora? No sé, profe. ¿Cómo que no vas a ver? Pero ya le digo entonces. Bueno, ya. Es que no escucha nada. Le voy a decir quiénes me han entregado trabajo entonces. Bueno, entonces vamos con Sara. Desde la semana 1 hasta la semana 3. Tenemos que días. Sara, hasta el momento va bien conmigo. Me ha entregado los 3 trabajos. ¿Listo, Sara? Muy bien. Ah, bueno, profe. Jordi no me ha entregado nada. Jordi, pila porque ya llevamos 3 guías. Bueno, en sí se convierten en 2, ¿no? Porque la primera es de introducción.
Entonces, lo que más le pido es que me entregue la segunda y la tercera semana. ¿Listo, Jordi? Linda. Linda entregó semana 1, semana 2, pero la semana pasada no me entregó Linda. ¿No le entregó algún correo, Linda? Se trata tuvo un inconveniente ese día, entonces por eso no lo envié. Ah, Se me listo. había ido la luz de acá del barrio, entonces por eso no tuve que enviárselo. Linda, mándemelo a este correo, hágame el favor. Bueno, yo lo envío, profe. Lo voy a escribir acá en el chat, ¿listo? Bueno, ¿Tiene profe. alguna dificultad con plataforma o algo? Así sea. No, Entiende. no, es que se me había ido la luz, profe. Ah, bueno, entonces al otro día uno que le llegó la energía, o si fue en el momento ya que usted lo fue a enviar, No, me profe, escribe. no es que yo, pues yo me fui y se había ido la luz. Y pues yo volví y estaba en no tenía ni internet ni nada de eso, entonces por eso no me he enviado hasta ahora, no tiene que arreglarlo No el escucho ni internet. mierda. Listo, entonces me lo envía.